Todo empezó en un bloque de apartamentos de esos que parecen colmenas de hormigón. El edificio Miraflores, un nombre irónico para un sitio donde lo único que florecía era el moho en las paredes y la mala leche entre los vecinos. Yo trabajaba como guarda nocturno. Básicamente me pagaban por pasear con una linterna y rezar para que no se reventara una tubería. La primera noche extraña fue un martes. El aire estaba pesado, cargado de esa humedad que se te pega a la ropa. A eso de las 3 de la mañana, empecé a escuchar un sonido por el conducto de ventilación. No era el típico crujido del edificio asentándose. Era un jadeo, un hipido constante, como si alguien estuviera tratando de recuperar el aliento después de llorar durante horas. Subí a la 4ª planta, que era de donde venía el ruido. El pasillo estaba a oscuras, porque el sensor de movimiento estaba roto, clásico. Al fondo, cerca del apartamento 404, vi una mancha húmeda en la alfombra. Una hilera de gotas de agua que salían de debajo de la puerta. «Hola, ¿se le ha inundado el baño?», pregunté golpeando la madera. Nadie contestó, pero el llanto se detuvo en seco. Lo que escuché después me revolvió el estómago. El sonido de unas uñas largas, muy largas, rascando el otro lado de la puerta. «Scratch, scratch». «Oiga, si no abre, tendré que llamar a la policía», amenacé, aunque por dentro solo quería salir corriendo. Entonces, la temperatura bajó de golpe. Pude ver mi propio aliento. Y del otro lado de la puerta, una voz que no parecía humana, sino más bien el sonido del viento pasando por una cueva, susurró: «¿Dónde están? Aquí hace tanto calor». Me quedé helado, pero lo peor no fue la voz, fue el olor. No olía a humedad, ni a alcantarilla. Olía a queroseno. Pasaron 3 días. El ambiente en el edificio se volvió insoportable. Los vecinos se quejaban de que el agua salía hirviendo de los grifos, literalmente quemando a un niño en la 2ª planta. La policía vino, miró la caldera, no encontró nada y se fue. Yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mancha de agua en la alfombra, transformándose en algo oscuro y viscoso. La noche del viernes, el horror decidió presentarse formalmente. Estaba en la garita mirando las cámaras, cuando vi algo que me hizo saltar de la silla. En la cámara del garaje, una figura alta, envuelta en un vestido blanco que parecía estar hecho de jirones de niebla, caminaba entre los coches. No caminaba, más bien flotaba, dejando un rastro de agua negra a su paso. Lo más aterrador era su cara. No tenía rasgos claros, solo una boca abierta en un grito eterno y unos ojos que eran 2 pozos de ceniza. Llevaba un bidón de plástico en la mano. Un bidón moderno, de los que compras en cualquier gasolinera. Esa es la parte que nadie te cuenta de los mitos, que se adaptan. La vi verter el líquido sobre un coche, luego sobre otro. Sus movimientos eran espasmódicos, violentos. Se golpeaba la cabeza contra las columnas de hormigón mientras sollozaba. El sonido era un desgarro sonoro que hacía vibrar los cristales de mi garita. ¡Para!, grité por la megafonía, con la voz quebrada. La figura se detuvo, giró el cuello en un ángulo imposible, casi 180 grados, mirando directamente a la cámara. No hubo sonido en la grabación, pero leí perfectamente lo que dijo. Fuego para lavar el pecado. Y entonces sacó un mechero, un cipo plateado. Lo encendió y lo soltó sobre el charco de combustible. El estallido fue brutal. El garaje se convirtió en un horno en cuestión de segundos. La alarma de incendios empezó a chillar. Un sonido metálico que se mezclaba con los gritos de la gente que empezaba a despertar. Subí corriendo por las escaleras de emergencia. Tenía que sacar a la gente. El humo era negro, denso,
cargado de un olor químico que te quemaba los pulmones. Al llegar a la tercera planta, me encontré con la primera escena violenta. Un vecino, el señor Martínez, intentaba salir de su piso, pero la puerta no se abría. No porque estuviera cerrada con llave, sino porque algo desde el otro lado la mantenía bloqueada. A través de la mirilla, vi como unos dedos largos y pálidos, con las uñas arrancadas y sangrantes, se aferraban al marco. «Ayúdeme», gritaba el hombre, mientras las llamas empezaban a lamer la base de su puerta. Intenté empujar, pero era como empujar una montaña. Escuché un crujido de huesos. La cosa del otro lado estaba usando su propio cuerpo como cuña para impedir que la gente escapara. La Llorona no quería solo matar, quería que sintieran el calor que ella sentía en su propio infierno personal. Logré romper la puerta del vecino de al lado y sacar a una familia, pero el calor era insoportable. Las paredes empezaban a sudar. El agua de las tuberías que reventaban no apagaba el fuego, parecía alimentarlo. En medio del pasillo, la vi de nuevo. Estaba rodeada de llamas, pero el fuego no la tocaba. El vestido blanco permanecía impoluto, mientras que a su alrededor la pintura de las paredes se derretía como piel muerta. Se acercó a una mujer que intentaba bajar las escaleras con su bebé. La mujer tropezó y cayó. La Llorona se inclinó sobre ella. No la atacó con garras. Simplemente puso su mano fría y mojada sobre la frente de la mujer. Vi cómo la piel de la mujer empezaba a humear. No por el fuego externo, sino porque la Llorona estaba transmitiendo su propio frío abrasador. La mujer gritó, un sonido inhumano, mientras sus ojos se ponían blancos. Aquí es donde la historia se vuelve realmente retorcida. Logré llegar a la azotea, con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de estallar. Allí estaba ella, esperando junto al borde del edificio. El incendio ya había devorado las 3 primeras plantas. El cielo estaba teñido de un naranja tóxico. Me quedé paralizado. Ella se dio la vuelta. Por primera vez, la vi de cerca. No era un espectro antiguo de la época colonial. Su rostro me resultaba familiar. ¿Por qué?, logré articular, cayendo de rodillas. La Llorona se quitó el velo de niebla. Debajo no había un monstruo. Había una mujer joven, con la piel llena de cicatrices de quemaduras antiguas. Era Elena, la mujer que vivía en el 404, la que todos en el edificio sabíamos que sufría maltrato por parte de su marido, la que todos oíamos llorar a través de las paredes cada noche, y a la que nadie, ni una sola vez, ayudó. Nadie escuchó mis lágrimas, dijo, y su voz ya no era un susurro espectral, sino una voz humana rota por el dolor. Así que decidí que todos escucharían mis gritos. Me di cuenta de la terrible verdad. No. Era el espíritu de la leyenda original el que había provocado el incendio. Elena se había suicidado 3 días antes, rociándose con queroseno en su bañera. El edificio la había ignorado tanto tiempo que su dolor se había vuelto una entidad propia, fusionándose con el mito de la Llorona para obtener el poder de la venganza. Ella no era la Llorona de los cuentos. Se había convertido en ella por nuestra indiferencia. Elena, para esto, supliqué. Ella sonrió. Fue lo más violento que vi en toda la noche. Una sonrisa que le rajó las comisuras de los labios. El fuego no se apaga con agua, guardia. Se apaga con justicia. Se lanzó al vacío, pero no cayó. Se deshizo en una columna de vapor negro que descendió directamente hacia el corazón del incendio. En ese momento, las tuberías principales del edificio estallaron con una fuerza tal que el bloque entero colapsó. Me encontraron al día siguiente entre los escombros de la azotea, milagrosamente vivo sobre una placa de hormigón. Los bomberos dijeron que fue un atentado suicida de una inquilina inestable.
encontraron restos de bidones de gasolina por todo el bloque. Pero no pudieron explicar una cosa. Cuando me llevaron a la ambulancia, me miré en el espejo retrovisor. Tenía una marca de mano en el hombro. Una quemadura por frío, con la forma perfecta de unos dedos largos. Desde aquel día, no soporto el sonido de la lluvia golpeando el cristal, porque ahora sé que la Llorona no es una mujer de blanco que vaga por los ríos buscando a sus hijos. Es el sonido que hace la gente que sufre en silencio, justo antes de decidir que el mundo entero debe arder con ellos. Y lo peor es que si escuchas con atención, hoy mismo, en tu propio edificio, podrías escuchar a alguien llorando tras una pared. ¿Vas a llamar a su puerta o vas a esperar a que ella traiga el mechero? Relato número 2. Me llamo Javi y sinceramente acepté el trabajo porque estaba desesperado. La gasolinera se llamaba Ruta 44, pero los lugareños la conocían como la Parada del Olvido. Estaba situada en un tramo de carretera nacional que parecía haber sido diseñado por alguien que odiaba a la humanidad. Curvas cerradas, asfalto agrietado y una niebla que se tragaba las luces de posición como si fuera un monstruo hambriento. El sueldo era ridículamente alto para ser un playero de noche, demasiado alto. El dueño, un tipo con los dedos amarillos de nicotina y una mirada que evitaba la tuya a toda costa, solo me dio 3 reglas. No salgas de la cabina blindada después de las 2 de la mañana, pase lo que pase. Si escuchas que alguien lava algo en el baño de hombres, no entres a limpiar hasta que salga el sol. Si llega un camión cisterna sin luces, no le cobres. Solo llena el depósito que él te indique y vuelve adentro. ¿Y si alguien necesita ayuda?, pregunté, pecando de ingenuo. El viejo me miró con una mezcla de lástima y asco. En esta carretera, Javi, los que necesitan ayuda ya no pertenecen a este mundo. Tú solo sobrevive a tu turno. Las primeras 2 semanas fueron aburridas, lo cual era un alivio. Algún camionero trasnochado, algún grupo de chavales volviendo de fiesta, lo normal. Pero la tercera semana, el clima cambió. Empezó a caer una lluvia fina constante, de esa que no moja pero que te cala hasta los huesos. A eso de las 2:15 de la madrugada, un coche fúnebre, de esos antiguos, entró en la estación. Se detuvo en el surtidor número 4, el más alejado. Nadie bajó. El coche estaba cubierto de barro, pero no un barro normal. Era como si hubiera estado sumergido en un pantano. De repente, por el altavoz de la pista, llegó un sonido. Ploc, ploc, ploc. Era agua goteando, pero sonaba fuerte, como si el micrófono estuviera dentro de un cubo. Miré la cámara del baño exterior y vi que la puerta estaba abierta. Una figura encorvada estaba frente al lavabo. Llevaba un vestido grisáceo, tan empapado que parecía una segunda piel, y el pelo, negro y largo, le cubría toda la cara. Estaba lavando algo, con una saña violenta. Golpeaba lo que fuera que tuviera entre las manos contra el acero del lavabo. Bam, bam, bam. Recordé la regla número 2. Pero el olor, Dios, el olor atravesó incluso los conductos de ventilación de mi cabina blindada. Era el olor de la carne podrida mezclada con agua estancada. Un olor que te pega un puñetazo en el estómago. Entonces, la mujer se detuvo. Lentamente, giró la cabeza hacia la cámara. No tenía ojos, solo 2 cuencas chorreando un líquido espeso y oscuro. Abrió la boca y soltó un alarido que hizo que los cristales de la cabina vibraran hasta casi estallar. No era un grito de dolor, era un grito de odio. Mis hijos, el fuego no los quemó, el agua no los salvó. La voz sonaba como si tuviera los pulmones llenos de lodo. Aterrado, me encogí en el suelo de la cabina.
Pero entonces recordé la regla número 3. Un camión cisterna, negro mate, sin una sola luz encendida, entró silenciosamente en la estación. Se detuvo justo al lado del coche fúnebre. El conductor bajó. Era un hombre alto, extremadamente delgado, vestido con un mono de trabajo que parecía hecho de lona vieja. No tenía rostro, o al menos la sombra de su gorra impedía ver nada que no fuera una mandíbula desencajada. Me hizo una señal con la mano. Tenía que salir. Tenía que llenar el depósito de la cisterna. Si no salía, sentía que algo mucho peor que la mujer del baño vendría por mí. Agarré las llaves, con las manos temblando tanto que casi las tiro. Salí de la protección del cristal blindado y el aire frío me golpeó como una bofetada. El silencio era absoluto, salvo por el llanto sofocado que seguía viniendo del baño. Caminé hacia el camión. Cada paso pesaba una tonelada. Al pasar cerca del coche fúnebre, vi el interior a través de la ventanilla trasera. Estaba lleno de ropa de niño, zapatitos, juguetes de plástico derretidos, mantas chamuscadas, todo flotando en unos pocos centímetros de agua estancada que cubría el suelo del vehículo. Empecé a llenar el depósito de la cisterna. El líquido que salía por la manguera no era gasolina, era rojo, un rojo brillante, denso, con un olor metálico inconfundible. Sangre. «Date prisa», susurró el conductor del camión. Su voz era como el crujido de hojas secas. «Ella está terminando de lavar». «¿Lavar qué?», pregunté, sin querer saber la respuesta. El hombre señaló hacia el baño. La mujer del vestido gris estaba saliendo. En sus manos llevaba algo pequeño, blanco y flácido. Parecía un muñeco de trapo. Pero cuando la luz de neón de la gasolinera lo iluminó, vi los dedos diminutos. Estaba lavando el cadáver de un bebé. Lo escurría con una fuerza brutal, como si quisiera sacarle hasta la última gota de vida que ya no tenía. Sentí que iba a desmayarme. El horror me bloqueó los músculos. La mujer, la Llorona, empezó a caminar hacia nosotros. Sus pies descalzos dejaban huellas de ceniza húmeda en el suelo. Cada vez que sollozaba, una llamarada azul brotaba de sus cuencas vacías. «Tú», dijo, señalándome con un dedo huesudo, «tú tienes el calor que ellos necesitan». Corrí, no hacia la cabina, sino hacia mi coche, aparcado a unos metros. Pero el conductor del camión me cerró el paso. «No has terminado el trabajo, Javi», dijo con una calma aterradora. «Déjame ir, esa cosa va a matarme». «Ella no mata por placer», respondió el hombre, mientras se quitaba la gorra y revelaba que su cabeza era solo un cráneo quemado. «Ella es la proveedora, y yo soy el transportista». En ese momento, entendí el giro macabro de este trabajo peligroso. Esta gasolinera no vendía combustible a los vivos. Era una estación de servicio para las almas condenadas que vagaban por la carretera. La gasolina era el sufrimiento de los que morían en accidentes, y la cisterna iba cargada con los restos de las tragedias que la Llorona recolectaba. Pero lo más retorcido no era eso. Miré hacia el surtidor. La manguera seguía conectada a la cisterna, pero el contador no marcaba litros, marcaba años de vida. El depósito no se llenaba con sangre de otros, se estaba llenando con mi propia vida. Mis manos empezaron a arrugarse ante mis propios ojos. Mi pelo se volvió gris en segundos. El contador subía. 10 años, 20 años, 40 años. La Llorona se acercó, y por primera vez dejó de gritar. Me puso una mano en la mejilla. Estaba helada, pero el contacto me quemó como el ácido. «Gracias por el sacrificio», susurró.
Tus años mantendrán a mis hijos calientes un siglo más. En un arranque de adrenalina pura, le pegué un puñetazo al surtidor, rompiendo el cristal del contador, y logré soltar la manguera. El líquido rojo salpicó el suelo, y al contacto con las huellas de ceniza de la Llorona, provocó una explosión de vapor hirviendo. Aproveché la confusión para saltar a mi coche. Arranqué el motor mientras escuchaba cómo las uñas de la mujer rascaban el maletero. Salí de allí a toda velocidad, sin mirar atrás, quemando neumáticos hasta que los pulmones me dejaron de arder. Conducir de vuelta a la ciudad fue un infierno. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía la silueta de un camión negro sin luces, siguiéndome a la distancia. Cuando por fin llegué a casa y me miré al espejo, casi me da un infarto. No era el chico de 24 años que se fue a trabajar esa tarde. Tenía el aspecto de un hombre de 60. Mi piel estaba cuarteada, mis ojos hundidos y mi espalda encorvada. Fui al médico, me hicieron pruebas. Me dijeron que sufría de un envejecimiento prematuro, idiopático, extremadamente severo. No tienen explicación, pero yo sí la tengo. He intentado buscar la gasolinera, Ruta 44 en Google Maps. He vuelto a la carretera nacional de día. Y solo hay un descampado lleno de matorrales secos y restos de un edificio quemado hace décadas. Sin embargo, lo peor no es el espejo. Lo peor es que cada vez que paso cerca de una fuente, un río, o incluso cuando abro el grifo de la ducha, escucho ese susurro acuoso detrás de mí. Ella no recuperó todos mis años. Le faltan unos cuantos para llenar su cisterna, y la Llorona es muy persistente cuando se trata de sus hijos. Así que, si alguna vez veis una oferta de trabajo para una gasolinera nocturna, con un sueldo que parece demasiado bueno para ser verdad, corred. Corred tan rápido como vuestras jóvenes piernas os permitan, porque el tiempo es lo único que no podéis volver a comprar, y hay sombras ahí fuera que tienen mucha, mucha hambre. Relato número 3. Me llamo Marcos y fui enfermero durante 10 años. Lo dejé después de lo que pasó en el Hospital del Valle. Era un edificio viejo, de esos que huelen a desinfectante barato y a desesperación acumulada. Mi puesto estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales, UCIN. Es un sitio duro, ¿sabes? Bebés que pesan menos que un paquete de arroz, pitidos constantes de monitores, y padres que parecen fantasmas vivientes. Pero lo de la habitación 402 era diferente. Allí estaba ingresada Clara. Había tenido un parto traumático, de esos que dejan cicatrices que no se ven. Su bebé, un niño que apenas lloraba, estaba en una incubadora bajo observación. Clara no era una madre normal. No sonreía, no preguntaba. Se pasaba las horas sentada en una silla de plástico, con el pelo negro desgreñado tapándole la cara, balanceándose adelante y atrás. «Está mojado, Marcos», me decía con una voz que parecía el roce de una lija contra el metal. «Mi niño se está ahogando en el aire». Yo intentaba ser profesional. Le explicaba que el bebé estaba bien, que los pulmones estaban madurando. Pero ella no me miraba a mí. Miraba a la esquina del techo, donde una mancha de humedad crecía cada noche, goteando justo sobre el monitor del niño. Ploc, ploc, ploc. Lo más inquietante empezó en la segunda semana. A las 3 de la mañana, cuando el pasillo se quedaba en penumbra, se empezaba a escuchar un sonido. No era un llanto de bebé. Era un hipido largo, seco, como si alguien estuviera intentando sacar agua de sus pulmones. Un lamento que recorría las tuberías del hospital, hasta que los otros bebés de la planta empezaban a agitarse en sus cunas. Una noche, el aire acondicionado falló. El calor en la planta era asfixiante. Pero en la habitación de Clara
la temperatura cayó en picado. Entré para revisar los niveles de oxígeno y me encontré con algo que me revolvió las tripas. Clara no estaba en la silla. Estaba de pie frente a la incubadora, pero su cuerpo estaba rígido, arqueado de una forma antinatural. Tenía las manos apoyadas en el cristal térmico, y a través de sus dedos brotaba un líquido oscuro, viscoso, que no era agua ni sangre, era como cieno de río. Clara, apártese, por favor, le dije, intentando que no se me notara el temblor en la voz. Ella se giró lentamente. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre, de tanto llorar, y de su boca goteaba ese mismo cieno oscuro. Él me los quitó, Marcos, susurró, y esta vez su voz se duplicó, como si otra mujer estuviera hablando a través de ella. El fuego se llevó su piel, y yo tuve que darles el río para que dejaran de gritar. En ese momento, Clara agarró un soporte de suero de metal, y con una fuerza que no debería tener una mujer recién parida, lo estrelló contra el cristal de la incubadora. El sonido del vidrio rompiéndose fue como un disparo. Lo que siguió fue una escena de puro caos. Clara metió las manos entre los cristales rotos, cortándose profundamente los antebrazos, ignorando los jirones de carne que se le quedaban pegados al vidrio. Sacó al bebé, pero no lo acunó. Lo sostuvo en el aire, mirándolo con una mezcla de amor infinito y odio puro. «Seguridad, código azul en la 402», grité por el walkie, pero solo recibí estática y el sonido de alguien llorando al otro lado de la línea. Se movía con una rapidez espasmódica, como una araña. Sus pies descalzos dejaban huellas de agua negra y hollín en el suelo blanco del hospital. La seguimos hasta la lavandería del sótano. Es un lugar enorme, lleno de máquinas industriales y pozos de drenaje. El olor allí abajo era insoportable, una mezcla de cloro, quemado y algo orgánico en descomposición. La encontramos junto a una de las lavadoras industriales de alta temperatura. La máquina estaba abierta, echando vapor. Clara estaba de pie sobre el borde, balanceando al niño sobre el tambor lleno de agua hirviendo y restos de sábanas sucias. «Clara, suéltalo, podemos ayudarte», gritó el jefe de seguridad, sacando su porra. Ella soltó una carcajada que terminó en un grito desgarrador. En ese momento, su vestido blanco empezó a humear. No había fuego físico, pero la tela se ennegrecía como si la estuvieran quemando desde dentro. El vapor que salía de su cuerpo olía a carne chamuscada. «¡Ay, mis hijos!». El grito no salió de su garganta, salió de las paredes del sótano. De repente, de los desagües del suelo empezó a brotar agua a borbotones. No era agua limpia, era un lodo negro cargado de cenizas. El agua subió rápido, cubriéndonos los tobillos. En el reflejo del agua no veíamos a Clara. Veíamos la silueta de una mujer con el rostro deshecho por el fuego, vestida con harapos que flotaban como algas. Clara soltó al bebé dentro de la lavadora en marcha y se lanzó tras él. El jefe de seguridad corrió para pararla, pero al tocarla soltó un grito de dolor. Su mano se quedó pegada a la piel de Clara, que estaba a una temperatura imposible. Vimos, con horror, cómo la piel del guardia empezaba a burbujear y a desprenderse en láminas, fundiéndose con la de ella. Fue un momento incómodo, violento, el sonido de la grasa humana siseando contra el frío del agua negra. Logramos sacar al bebé de la máquina justo a tiempo. Estaba empapado, pero vivo. Clara, sin embargo, desapareció en el pozo de drenaje, tragada por el agua negra y el vapor. Pasaron los meses, el hospital cerró tras el escándalo. Yo me quedé con la custodia temporal del niño, mientras buscaban a algún familiar, ya que Clara nunca volvió a aparecer. Un día, ordenando los papeles del historial médico de Clara, que me había llevado por error,
encontré algo que me detuvo el corazón. Clara no había tenido un parto traumático en nuestro hospital. Los registros decían que ella había ingresado tras sobrevivir a un incendio provocado en su propia casa 3 años antes. Un incendio donde habían muerto sus 2 hijos mayores. El informe psiquiátrico era demoledor. La paciente presenta un trastorno de identidad disociativa extremo, creyendo ser la reencarnación de una entidad folclórica para justificar el infanticidio. Pero lo peor no fue eso. Miré la fecha del nacimiento del bebé que yo tenía en brazos, el niño que yo había salvado de la lavadora. La fecha era de hacía 3 años, la misma noche del incendio. Me quedé mirando al niño, que ahora tenía 3 años, y jugaba en el suelo de mi salón. El niño se giró hacia mí. Sus ojos no eran normales, eran 2 pozos de ceniza oscura. «Papi», dijo con una voz que no era la de un niño, sino la misma voz de hija que tenía Clara. «Tengo frío, ¿me enciendes el baño?» Me di cuenta del giro macabro. El bebé que sacamos de la lavadora esa noche no era un recién nacido. Era una manifestación, un residuo de la tragedia de Clara que se había materializado en nuestra realidad. Clara no era una víctima de la Llorona. Ella era la Llorona, y nos había usado a todos nosotros para dar a luz de nuevo a su tragedia, para que el ciclo de fuego y agua nunca terminara. Escuché un ruido en mi cuarto de baño. El grifo de la bañera se había abierto solo. El agua salía hirviendo, llenando la casa de un vapor que olía a queroseno. Entendí que yo no era su salvador. Yo era el siguiente turno, el siguiente padre que tendría que cuidar de un monstruo que solo se calma con el llanto y el calor de las cenizas. Si alguna vez sientes que el aire de tu casa se vuelve húmedo y pesado, y escuchas un goteo constante que no puedes localizar, no mires debajo de la cama. Mira dentro de ti mismo, porque la Llorona no busca a sus hijos en los ríos, los busca en los incendios que dejamos apagados a medias en nuestra alma. Relato número 4. Mi tío Julián vivía en una finca alejada, una construcción de piedra y madera que olía a humedad y a rancio. Después de que su mujer lo dejara hace 10 años, el tío se volvió un ermitaño. Decían que hablaba solo, que llenaba las paredes de notas y que guardaba bidones de gasolina por si venía el fin del mundo. Estaba loco, sí, pero era de la familia. Un domingo, mi padre me obligó a ir a visitarlo. Dice que ha encontrado el amor, que quiere presentarnos a su nueva novia, dijo mi padre con una mueca de incredulidad. Cuando llegamos, la finca estaba extraña. Hacía un calor sofocante, a pesar de que estábamos en pleno otoño. El suelo del jardín estaba seco, agrietado, y los árboles frutales parecían esqueletos carbonizados. Julián nos recibió en la puerta. Estaba flaco, con los ojos hundidos y una sonrisa nerviosa que le hacía temblar la mandíbula. «Pasad, pasad. Ella está en la cocina. Es un poco tímida, le molesta la luz del sol». Entramos. La casa estaba a oscuras, con las ventanas tapadas con mantas viejas. Y allí, sentada a la mesa, estaba ella. Se llamaba Elena. Llevaba un vestido de novia amarillento, manchado de lo que parecía barro seco, y un velo que le caía sobre la cara. No se movía, no respiraba de forma visible. Solo se oía un siseo constante, como el de una olla a presión a punto de estallar. La cena fue lo más incómodo que he vivido en mi vida. Mi tío se comportaba como si Elena fuera una modelo de pasarela. Le servía vino, le cortaba la carne, que estaba casi cruda y sangrante, y le hablaba en susurros. Preguntaba Julián, acariciando la mano de la mujer. Me fijé en esa mano. Estaba pálida, casi azulada, y las uñas estaban rotas,
con tierra negra debajo. Lo peor era el sonido que venía de ella. No hablaba, pero de debajo del velo salía un sollozo ahogado, un hip 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 que te taladraba los oídos. ¿Se encuentra bien, Elena?, preguntó mi padre, visiblemente tenso. Julián se rió, una risa seca que acabó en tos. Solo tiene un poco de pena acumulada. Dice que ha perdido algo importante y que no descansará hasta encontrarlo. De repente, Elena levantó la cabeza. El velo se movió un poco y pude ver su boca. No tenía labios, solo una encía retraída y unos dientes amarillos que castañaban. Del borde de su barbilla caía un hilo de agua negra que al tocar la mesa de madera empezaba a humear. «Huele a quemado», susurró ella. Su voz sonaba como si estuviera hablando bajo el agua. «No digas tonterías, amor», dijo Julián, poniéndose nervioso. «Es solo la chimenea». Pero no había ninguna chimenea encendida. Sin embargo, el calor en la habitación subió 10 grados de golpe. El sudor me corría por la espalda, y el olor a queroseno empezó a inundarlo todo. Julián se levantó de golpe, con una mirada maníaca. «Ella necesita calor. Siempre tiene frío, porque el río es muy profundo». Agarró un bidón de 5 litros que tenía debajo de la mesa, y ante nuestros ojos atónitos, empezó a rociar el salón. Mi padre intentó detenerlo, pero Julián le pegó un puñetazo en la tráquea con una fuerza inhumana, dejándolo en el suelo, luchando por respirar. «Tío, para, vas a matarnos a todos», grité. Elena se levantó. Su vestido empezó a gotear agua, pero era un agua que al contacto con la gasolina del suelo provocaba chispas. Empezó a caminar hacia mí, arrastrando los pies. Con cada paso, soltaba un alarido que me hizo sangrar los oídos. «¡Ay, mis hijos! El fuego los sacará del lodo». Sacó de entre los pliegues de su vestido un mechero viejo, de esos de mecha larga. Lo encendió con un movimiento violento de su pulgar. La llama no era normal. Era una lengua de fuego azul que parecía tener vida propia. Julián se arrodilló ante ella, llorando de alegría. «Límpiame, Elena, límpiame como limpiaste a los otros». Ella le puso la mano sobre la cabeza. Escuché el sonido de la carne de mi tío achicharrándose instantáneamente. No hubo grito de dolor, solo un suspiro de alivio, mientras su pelo se convertía en ceniza. La Llorona no estaba allí para matarnos de miedo. Estaba allí para usar a mi tío como combustible. Logré arrastrar a mi padre hacia la salida, mientras las llamas empezaban a devorar las vigas del techo. El calor era tan intenso que la pintura de las paredes se derretía en burbujas negras. Miré atrás una última vez antes de cruzar el umbral. Julián estaba envuelto en llamas, abrazando a esa cosa. Pero el fuego hizo algo que no esperaba. Consumió el velo de Elena. Lo que vi no fue el rostro de un espectro antiguo. Vi el rostro de mi tía, la mujer de Julián, que supuestamente lo había abandonado hace 10 años. Pero no era ella viva. Era su cadáver momificado, reconstruido con arcilla y ceniza, y animado por algo oscuro. Me di cuenta de la terrible realidad. Julián no había encontrado a la Llorona. Él la había creado. Julián la había matado hace una década, en un ataque de celos. La había tirado al pozo de la finca. Y durante 10 años, sus propios remordimientos y sus rituales locos habían invocado al mito. Él alimentó la leyenda de la Llorona, con el cuerpo de su mujer muerta, hasta que la entidad decidió encarnarse en ella. La Llorona no vino del río a buscar a sus hijos, vino del pozo de la finca a buscar al hombre que la había convertido en un monstruo. El incendio no fue un accidente, ni un ataque al azar. Fue el método de limpieza que la entidad exigía. Julián había pasado años mojando el cuerpo de su mujer en el pozo para calmarla,
y ahora ella quería devolverle el favor con el fuego que él tanto temía. La casa explotó cuando el fuego alcanzó el sótano, donde Julián guardaba el resto de los bidones. Mi padre y yo salimos despedidos por la onda expansiva, aterrizando en el barro del jardín. Vimos cómo la finca se convertía en una pira funeraria gigante. En mitad de las llamas se distinguía la silueta de una mujer alta, blanca, que caminaba hacia el pozo. Llevaba algo en brazos, algo que parecía un bulto carbonizado, los restos de mi tío. Cuando los bomberos llegaron, no encontraron cuerpos, solo ceniza fina, y un pozo que extrañamente estaba completamente seco, a pesar de que esa noche cayó una tormenta monumental. Hoy, mi padre no recuerda nada del incendio. Dice que fue un cortocircuito, y que el tío Julián murió como vivió, solo y descuidado. Pero yo sé la verdad. A veces, cuando paso cerca de un lugar con agua estancada y hace demasiado calor, huelo ese querosene y escucho un lamento que no busca niños perdidos, sino que busca maridos que creen que pueden enterrar sus pecados en el agua. Porque la Llorona no es solo una mujer que llora, es el fuego que consume a los que intentan apagar su pasado con mentiras. Relato número 5. Todo empezó con una apuesta estúpida. Me llamo Alex y junto con mi primo Hugo decidimos hacer vivac en una zona de reserva forestal que llevaba cerrada al público desde los años 90. Oficialmente la cerraron por riesgo de incendios recurrentes, pero los viejos del pueblo decían que el bosque estaba enfermo, que los árboles tenían memoria de ceniza. Llegamos a un claro cuando el sol ya se estaba escondiendo, tiñendo las nubes de un rojo violento que parecía sangre derramada sobre el horizonte. Montamos el campamento rápido, pero algo no encajaba. El bosque estaba en un silencio absoluto. Ni pájaros, ni grillos, ni el viento moviendo las hojas. Nada. Solo el sonido de nuestra propia respiración. ¿Has oído eso?, preguntó Hugo mientras encendía el hornillo. ¿El qué? Un chasquido, arriba. Miré hacia la copa de un roble centenario que teníamos a 10 metros. Al principio no vi nada, pero luego una sombra se movió. No era un pájaro grande, ni un animal conocido. Era una figura alargada, pálida, que se desplazaba con una agilidad que te revolvía el estómago. No saltaba de rama en rama, las trepaba como si sus extremidades tuvieran ventosas o garras retráctiles. Se movía igual que una araña de patas largas, con las articulaciones doblándose en ángulos imposibles. Es un lince, Hugo. Déjate de historias, dije, aunque mi pulso iba a 1000 por hora. Pero entonces, desde lo alto, cayó una gota. Me dio justo en la mano. No era resina, era un líquido transparente, frío y salado. Lágrimas. A las 2 de la mañana, el silencio se rompió, pero no fue un grito, fue un sollozo seco, un hipido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¡Ay! ¡Ay! El sonido bajaba por los troncos, vibrando en la corteza de los árboles. Hugo sacó la linterna táctica y apuntó hacia arriba. El haz de luz cortó la oscuridad, y lo que iluminó nos dejó paralizados. A unos 6 metros de altura, abrazada al tronco de un pino, había una mujer. Llevaba un camisón blanco, pero estaba tan rasgado y lleno de resina y tierra que parecía una segunda piel muerta. Su espalda estaba encorvada hacia atrás, y sus brazos, desproporcionadamente largos, rodeaban el árbol por completo. Lo más aterrador era cómo nos miraba. Tenía la cabeza girada completamente hacia abajo, con el cuello torcido como si estuviera roto. Su pelo negro caía hacia el suelo, como una cascada de hilos podridos. ¿Habéis visto a mis pequeños?, susurró. Su voz
No era un fantasma etéreo. Era una voz física, carrasposa, llena de mucosidad. Se subieron muy alto y el sol los alcanzó. De repente, la mujer soltó el tronco y se dejó caer, pero no se golpeó contra el suelo. Antes de aterrizar, estiró las piernas y los brazos, enganchándose a las ramas inferiores con una fuerza brutal. ¡Crack! Escuchamos cómo sus huesos crujían al soportar el peso de la caída, pero ella ni se inmutó. Empezó a bajar por el árbol a una velocidad de vértigo, cabeza abajo como un lagarto. Sus uñas rascaban la madera con un sonido metálico, insoportable. ¡Corre, joder, corre!, gritó Hugo. Salimos disparados por el sendero, pero en el bosque ella era la dueña. La escuchábamos sobre nuestras cabezas. Saltaba de un árbol a otro. Las ramas se doblaban y chasqueaban bajo su peso. De vez en cuando pasaba por encima de nosotros y podíamos olerla, un olor a ozono, a madera quemada y a carne rancia. Hugo tropezó con una raíz y cayó de bruces. Antes de que pudiera ayudarle, algo bajó del cielo. No fue un ataque limpio. La mujer se dejó caer sobre su espalda, hundiendo sus dedos en los hombros de mi primo. Hugo soltó un grito que se me quedó grabado en el alma. El sonido del tejido desgarrándose bajo unas uñas que eran como cucharas de metal oxidadas. Ella no lo mordió. Simplemente empezó a arrastrarlo hacia arriba. Con una fuerza sobrehumana, trepó por el tronco de un abeto, cargando con Hugo como si fuera un fardo de paja. «Suéltalo, maldita sea», grité, lanzándole una piedra que le dio en la cadera. Ella se detuvo a media altura, miró hacia abajo, y con una mano empezó a acariciar la cara de Hugo, mientras él suplicaba por su vida. Sus dedos dejaban rastros de un líquido inflamable, una especie de aceite que exudaba de sus poros. «Tienen frío», dijo ella, con los ojos desorbitados. Mis niños se quedaron arriba, y el fuego se los llevó. Ahora él también subirá. Sacó un viejo mechero de gasolina de entre sus harapos, un mechero plateado, abollado. Lo encendió con un movimiento espasmódico. La llama era enorme, alimentada por el aceite que cubría sus manos. En ese momento, comprendí el horror de lo que estaba pasando. Los incendios que cerraron el bosque no fueron naturales. Ella los provocaba. Subía a la gente a lo más alto de los árboles para reemplazar a sus hijos, y luego prendía fuego a la copa. Las llamas empezaron a lamer la ropa de Hugo. El fuego subía rápido por la resina del árbol. Tenía que hacer algo. Agarré el bote de spray para osos que llevábamos, y, apuntando hacia arriba, vacié el contenido hacia la cara de la mujer. El químico la cegó por un segundo. Ella soltó a Hugo, que cayó desde unos 3 metros sobre un arbusto, rompiéndose el brazo, pero salvando la vida. La mujer, envuelta en las llamas que ella misma había iniciado, soltó un alarido que hizo que el bosque entero pareciera estremecerse. Logré cargar a Hugo, y salimos de allí, mientras el árbol se convertía en una antorcha gigante. Corrimos hasta llegar a la carretera secundaria, donde habíamos dejado el coche. Al llegar, vimos a una patrulla de la Guardia Forestal. «Hay un incendio. Una mujer loca ha atacado a mi primo», grité, histérico. Los agentes nos miraron con una calma que me dio escalofríos. Uno de ellos, un hombre mayor con la cara llena de pecas de sol, se acercó a Hugo y le examinó las heridas de los hombros. «Otra vez ella», susurró el agente. «Tranquilos, ya llamamos a la ambulancia». «¿Cómo que otra vez ella? Esa cosa no es humana. Trepa los árboles como una araña», exclamé. El agente suspiró y me llevó a un lado. «Escucha, chico, no hay ninguna mujer sobrenatural. Se llama Marta. Era la ingeniera forestal de esta zona hace 30 años.
Hubo un incendio provocado por un rayo. Sus hijos estaban en la caseta de vigilancia, en lo alto de una torre de madera. Ella intentó trepar por los árboles colindantes para llegar a ellos, porque la escalera estaba en llamas. Se quemó las manos y los pies hasta el hueso, pero no llegó a tiempo. Me quedé helado. ¿Y di de aquí? ¿La policía no hace nada? El agente me miró fijamente, y aquí es donde el suelo se abrió bajo mis pies. Marta murió en ese incendio, Alex. El monstruo que viste es lo que los lugareños llaman un eco de trauma. Pero hay un detalle que no te han contado. El agente sacó una fotografía de su cartera. Era una foto de la familia de Marta antes del incendio. En la foto, Marta aparecía sonriente junto a su marido. El marido se parecía a mí, mucho, casi era mi vivo retrato. El marido de Marta fue el que dejó la puerta de la torre cerrada con llave, desde fuera, por un ataque de celos, antes de irse al pueblo. Cuando vio el humo, huyó y nunca más se supo de él. Se dice que Marta no busca a sus hijos, busca al hombre que cerró la puerta. Miré a Hugo, que estaba pálido en la camilla. Luego miré mis propias manos. Recordé que mi abuelo siempre se negaba a hablar de por qué se mudó de esta provincia, tan de repente, en los años 90, cambiando su apellido y quemando todas sus fotos antiguas. ¿Cómo se llamaba el marido?, pregunté con la voz rota. Julián Castro. Mi segundo nombre es Julián. El apellido de mi abuelo, antes de cambiarlo, era Castro. En ese momento, un escalofrío me recorrió la nuca. Miré hacia el bosque en llamas, y entre el humo, vi una figura pálida trepando por la antena de radio del puesto forestal. No miraba el fuego, me miraba a mí. Estaba señalándome con un dedo carbonizado, y a pesar de la distancia, escuché perfectamente su susurro en mi mente. Has vuelto a casa, Julián, y esta vez la puerta está abierta. Ella no es una leyenda del folclore, es una deuda de sangre familiar, que ha estado esperando 30 años a que alguien de mi estirpe volviera al bosque para saldarla. Y el fuego, amigos, no es para castigarla a ella, es para darme la bienvenida. Relato número 6. Me llamo Cristian, y hace unos años, mi vida se resumía en buscar lo que otros tiraban. Trabajaba de forma extraoficial en un vertedero gigante a las afueras de la ciudad. Mi trabajo era simple: separar metales valiosos de la basura antes de que pasaran las máquinas compactadoras. Era un trabajo asqueroso, sí, pero se ganaba bien si sabías dónde mirar. Todo empezó un jueves de neblina espesa. El aire olía a gas metano y a descomposición, pero había algo más: un aroma metálico, como a sangre vieja, que flotaba sobre las montañas de plástico. A eso de las 3 de la mañana, encontré algo que me hizo detener el gancho. Una maleta de cuero antiguo, pesada, cerrada con un candado oxidado. Cerca de la maleta, el suelo estaba empapado. No era agua de lluvia, era un líquido denso, oscuro, que formaba un rastro que subía por una de las colinas de basura. Al levantar la vista, vi una figura. Parecía una mujer, pero estaba encorvada de una forma que hacía que su columna vertebral pareciera una hilera de piedras afiladas bajo la ropa. Llevaba un abrigo largo, gris de tanta suciedad, y buscaba algo con una desesperación frenética. Removía los escombros con unas manos largas, de dedos amarillentos y uñas rotas que hacían un sonido de rascado seco. Trac, trac, trac. Ahí no se puede estar, grité, pensando que era una indigente buscando comida. La mujer se detuvo en seco. No se giró, pero emitió un sonido que me heló la sangre. No fue un llanto, fue un hipido gutural, como si tuviera la garganta llena de cristales rotos. No están aquí, los han enterrado bajo el hierro. Su voz vibró en mis dientes. Los días siguientes fueron una tortura.
No podía sacarme ese sonido de la cabeza. Volví al vertedero, pero la atmósfera había cambiado. Los perros callejeros, que solían pelearse por los restos de comida, habían desaparecido. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo constante de los lixiviados de la basura. Encontré a mi compañero, el chino, en la garita de seguridad. Estaba pálido, con los ojos desencajados. Christian, hay algo en la zona sur, algo que llora desde dentro de las compactadoras, me dijo, temblando. Fuimos a investigar. La zona sur era donde se trituraban los coches viejos. Al acercarnos, escuchamos el lamento. Era un sonido agudo, desgarrador, que subía de volumen hasta convertirse en un grito que te hacía querer arrancarte los oídos. ¡Ay, mis hijos! Vimos a la mujer, de nuevo. Estaba encaramada a la parte superior de una de las prensas hidráulicas. Se movía con una agilidad inquietante, casi como un insecto. Sus articulaciones crujían con cada movimiento. Crack, crack. De repente, saltó sobre el chino. No fue un ataque de fantasma, fue un impacto físico brutal. La mujer era puro hueso y músculo fibroso. Le agarró la cara con esas manos llenas de mugre, y empezó a hundirle los dedos en las mejillas, buscando algo, escarbando como si la piel de mi amigo fuera solo otro montón de basura que apartar. «Suéltalo», grité, golpeándola con una barra de hierro. Al darle, sentí que golpeaba algo duro como el granito. Ella se giró hacia mí. Tenía la cara cubierta de costras de barro y ceniza, y sus ojos eran dos hendiduras rojas, sin párpados. De su boca no salía aliento, sino un vaho frío que olía a queroseno. El fuego no los quemó suficiente, el agua no los lavó. Tú me ayudarás a sacarlos. Ella no quería matarnos de inmediato, quería esclavos. Nos obligó, mediante una fuerza física aterradora y amenazas de arrancarnos la lengua, a acabar en una zona específica del vertedero. Un lugar donde, décadas atrás, había habido un asentamiento de chabolas que fue arrasado por un incendio provocado para limpiar la zona. Cavamos durante horas bajo la lluvia ácida de la ciudad. Mis manos sangraban, y el chino lloraba en silencio, mientras ella nos observaba desde lo alto de una pila de neumáticos, balanceándose rítmicamente. Más abajo, el calor sigue allí abajo, decía, mientras se arrancaba mechones de pelo con desesperación. Llegamos a una estructura de madera carbonizada, enterrada bajo toneladas de desperdicios. Era lo que quedaba de una pequeña cabaña. El olor que salió de allí era insoportable, una mezcla de humo antiguo y algo orgánico que nunca llegó a descomponerse del todo. Dentro, encontramos los restos. No eran esqueletos limpios, eran figuras pequeñas, fundidas con el plástico y el metal derretido del incendio. Parecían estatuas macabras de ceniza. La mujer bajó al foso, se arrodilló ante las figuras, y empezó a lamer la ceniza, sollozando con una violencia que le hacía convulsionar todo el cuerpo. Fue un momento incómodo, repugnante, ver a esa entidad folclórica reducida a una bestia hambrienta de un pasado que no podía recuperar. Aquí es donde la historia da un vuelco que todavía me hace despertar gritando. Mientras la mujer estaba distraída con los restos, logré encontrar mi mechero en el bolsillo. Sabía que el vertedero era una bomba de relojería debido al gas metano acumulado. Si prendía un fuego allí mismo, todo volaría por los aires. «Chino, corre», grité mientras encendía la llama. Pero antes de que pudiera lanzarlo, la mujer se detuvo. Me miró con una lucidez aterradora. «¿Crees que yo provoqué el incendio de hace años?», preguntó, y su voz ya no era un lamento, sino una acusación fría. «Yo no fui la que le prendió fuego a la chabola con mis hijos dentro para cobrar el seguro del terreno. Yo solo soy la que se quedó a recoger las piezas». Se quitó el abrigo gris y los harapos. Bajo la suciedad,
tenía un tatuaje en el brazo, casi borrado por las cicatrices de quemaduras. Era el nombre de una empresa constructora, Mirage Desarrollos. Esa era la empresa de mi abuelo, la empresa que mi padre heredó y que me mantenía a mí con una asignación mensual, mientras yo jugaba a buscar metales en el vertedero. El incendio no fue un accidente, fue un trabajo de limpieza ordenado por mi propia familia para construir el centro comercial que ahora estaba a pocos kilómetros de allí. La Llorona no era un espíritu ancestral que apareció por arte de magia. Era el resultado físico y violento de la codicia de mi estirpe. Ella no buscaba a sus hijos. Me estaba buscando a mí, el último eslabón de la cadena de los culpables. Tú eres el metal más valioso de este lugar, Christian, dijo, acercándose con una sonrisa que le rajaba la cara. Y hoy te voy a reciclar. No hubo una gran explosión heroica. Ella me agarró del cuello con una fuerza que me rompió la clavícula y me arrastró hacia la compactadora industrial. El chino ya había huido, dejándome solo con el legado de mi abuelo. Me metió en la cabina de la prensa, junto a los restos carbonizados de sus hijos. Ahora estaréis todos juntos bajo el hierro, susurró al oído mientras pulsaba el botón de inicio. El sonido de la máquina, empezando a funcionar, fue lo último que escuché con claridad. El metal empezó a doblarse a mi alrededor. El dolor era indescriptible, pero lo peor fue ver cómo ella se sentaba encima de la prensa, llorando de verdad por primera vez. Un llanto de alivio, mientras mis huesos empezaban a crujir. ¿Cómo estoy contando esto? Digamos que las máquinas viejas suelen fallar. Un cortocircuito detuvo la prensa antes de que me aplastara por completo, pero me dejó deforme, con las piernas inútiles y el rostro marcado para siempre. Ella desapareció cuando llegaron los servicios de emergencia. Pero ahora, cada vez que paso por una obra en construcción o veo un edificio nuevo, no veo arquitectura, veo tumbas. Y por las noches, cuando el viento sopla fuerte, escucho un rascado en las paredes de mi casa. Trac, trac, trac. Ella sabe que sigo vivo, y sabe que mi familia todavía tiene muchas deudas que pagar con fuego y ceniza.